debajo de esta se encuentra el arco. Caramba. La técnica íntima está formada por endotelio y por tejido conectivo. Por debajo de él se encuentra una delgada cantidad de células. El tejido conectivo es tejido conectivo laxo. Lo primero que se tiene que desencadenar es una lesión endotelial constante. ¿Por qué se produce una lesión endotelial constante? Puede ser por factores que alteren la osmolaridad intravascular. Entonces, las estructuras que habitualmente tenían flujo laminar van a empezar a sufrir marginación, se van a dirigir hacia el margen del vaso sanguíneo. Porque todo esto está disregulado. Se produce éstasis en el entecimiento vascular y en el entecimiento vascular va a desencadenar que el corazón empiece a aumentar el frecuencia cardíaca. Por lo tanto, aumenta la presión intravascular y el aumento de la presión intravascular desencadena hipertensión. El constante roce de las células y el hecho de que exista muy alta presión dentro del vaso sanguíneo promueve que se lesione el vaso. El mecanismo hepatogénico del desarrollo de la ateroma vascular inicialmente es lesión endotelial. Ahora, el asunto con una lesión endotelial es que a la larga puede desencadenar dos procesos de recuperación. Uno, tiene que activar la coagulación. Y dos, consecuentemente a este tiene que favorecerse la formación de la mitosis. Ahora, es un trastorno de larga data, ¿no? La afección a este nivel desencadena que la célula todo el tiempo produzca esto. Coagulación, mitosis, todo el tiempo se está llevando a cabo, todo el tiempo tiene que desencadenarse la determinación. Eso es un hecho porque el objetivo del vaso sanguíneo es mantener toda la sangre dentro, no puede extravasarse. Entonces tiene que desencadenar esto obligatoriamente. El problema es que existen algunos trastornos dentro de este proceso que hacen que desencadene la migración de lo que se encuentra en la superficie, del colesterol hacia la palanca subendoterial, ¿no? Entonces aquí empieza a conglomerarse. Voy a dibujar aquí otro. Ya, entonces acá, cuando ya vemos esto, ya se ha formado el ateroma vascular. En la lámina subendoterial empieza a saturarse. La migración del colesterol, la translocación del colesterol a este nivel desencadena la formación del ateroma. Todo esto se llena de colesterol. Empezamos a ver gran cantidad de colesterol en la lámina subendoterial en un solo sitio, ¿no es cierto? En un solo sitio. Es lo que diferencia el ateroma vascular de la aterosclerosis, ¿verdad? Este es más disimétrico, solamente se presenta en un sitio, habitualmente. Pero posteriormente pues va a afectar todo, se va a llenar todo, ¿ya? Inicialmente solamente afecta un sitio. Al desencadenarse este conglomerado, el ateroma con colesterol, tiene que existir algo que nutra al endotelio, pues el endotelio si está tan alejado y no hay nada dentro del vaso sanguíneo, pues se va a morir. Y el endotelio, ¿qué va a pasar con él? Se va a romper y va a formar un proceso hemorrágico. Entonces el vaso sanguíneo por todos los medios posibles va a tratar de mantener la percusión hacia el endotelio. El endotelio se va a morir. Ya no se le pasa, se queda como endotelio. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? Neoformación vascular. Vasitos sanguíneos tienen que formar dentro de la lámina subendotelial. Se produce vasculoclemia. Doctor, esos factores antiogénicos los secreta aquí, ¿no? ¿El endotelio mismo? El endotelio desencadena la formación del endotelio. Después, aparte de eso, como esta zona se encuentra bien regulada, tiene que haber un mecanismo para mantener la. Si
ustedes tienen la morfología de esta zona, ¿no? Porque si no es muy largo, alguien tiene que construir algo acá. Entonces se tiene que construir por medio de la formación del colágeno. Entonces también vamos a ver fibroblastos proliferando. Forman fibrosis, lo que va a desencadenar, lo que va a ser el precursor de la aterosclerosis, porque la aterosclerosis es por fibrosis. Se produce fibrosis, empieza a llenarse más. Ya tenemos otra capa más acá. Esto va creciendo hacia el interior del lumen porque no puede crecer hacia otro sitio, ¿no? Esta capita crece un poquito más. Siguiente. Para mantener el tono, porque aquí el tono está alterado. Aquí de hecho se sigue manteniendo el proceso del aumento de la presión interluminal. ¿Por qué? Porque está cerrándose pues, el paso sanguíneo. Mientras más se cierra, más presión va a tener, ¿no? Entonces, se liberan ciertos factores para estimular la migración y la proliferación de células musculares lisas para mantener esto. Entonces, aquí vamos a tener células musculares lisas más. Les he mencionado también que no es suficiente el flujo vascular, no llega a todas las células. Entonces también vamos a tener áreas de necrosis. Vamos a tener necrosis. Y finalmente lo más habitual es que vaya creciendo tanto esta placa que llegue a taparlo por completo, ¿ya? Pero este taponamiento sucede gracias a otro mecanismo, pues un mecanismo que inicialmente ha formado el vaso sanguíneo, que era la coagulación. Como la lesión persiste aquí en el endotelio, se rompe una célula endotelial, forma el proceso de la coagulación, se forma el tapón hemostático y llega a tapar parcial o totalmente el lumen. Por lo cual se encadena que todo tejido al cual se encontraba percutiendo esta estructura vascular se va a sufrir isquemia, hipoxia y posteriormente va a sufrir el infarto de la necrosis hipóxica. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los factores que van a ser asociados a la formación de la aterosclerosis, principalmente son anomalías congénitas. ¿Ya? No todos tenemos preponderancia al desarrollo de aterovascular, pero sí es un problema frecuente porque hay mucha cantidad de pacientes con síndrome metabólico. ¿Ya? También tenemos que ver los antecedentes familiares. ¿Ya? La edad avanzada, mientras más avanzada sea la edad del paciente, más preponderancia va a tener hacia el desarrollo de esta alteración en el proceso de degeneración del capilar. ¿Ya? En cierta medida no se va a formar un proceso de mitosis adecuada, y el no formarse el proceso de mitosis adecuada, pues lo que vamos a ver es el desarrollo del ateroma por conglomeración de lípidos. ¿Ya? Finalmente vamos a ver el sexo masculino, que el sexo masculino es más preponderante a la asociación hacia la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se presenta más frecuentemente en el sexo masculino debido a la producción de testosterona. Las enfermedades vasculares venosas son más preponderantes de la mujer, pero las arteriales son más frecuentes en el varón. Modificables. Por ejemplo, la hiperlipidemia, obviamente hemos visto por qué. El aumento del colesterol, factor osmótico, que eleva más la viscosidad sanguínea, por lo tanto, mayor presión arterial. La hipertensión arterial, como que se indica nosotros, es el factor inicial de la lesión. El tabaquismo, ¿por qué el tabaquismo? Porque produce disinesias. El tabaco desencadena, especialmente la nicotina, desencadena vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, pues aumenta la presión arterial, y al aumentar la presión arterial desencadena que a la larga se produzca lesión vascular crónica. La diabetes, ya hemos visto por qué razón, se forma la diagnosis. La diagnosis, ¿qué quiere decir? Existe un conglomerado de colágeno dentro de la lámina propia, se cierra el vaso sanguíneo, igual, hipertensión. Y el proceso inflamatorio, como no, pues el proceso inflamatorio también desencadena vasoconstricción. Muy bien, así es. Exactamente. Esta es la hepatogenia. No está tan complicada, ¿no? Doctor, Sí. una pregunta, con los genes ateroprotectores, está viendo en la bibliografía de Robin, Sí. que menciona que se va a activar el factor 2 de Kruger. ¿Ya? ¿Estos van a ayudar a la remoción de este ateroma o no? A la remoción del ateroma no. Son ateroprotectores, eso quiere decir que evitan que se desarrolle, no es que hacen que se distorsione. ¿Ya?
hacen que el proceso mitótico, por ejemplo, se desencadena de una manera más activa. Esa es la función. ¿Sí? Veí que normalmente, generalmente, las arteriosclerosis no se producen en arterias pulmonares. Sí. Por baja presión. Por baja presión. ¿Ya? Se forman más que todo en vasculatura en la cual tenemos alta presión. 3 órganos principalmente: cerebro, riñón, coronarias. ¿Ya? A nivel de las estructuras pulmonares, pues la presión se disemina por la gran cantidad de estructuras vasculares que se encuentran, ¿no es cierto? Ahí. Entonces tenemos estructuras vasculares que están bien diseminadas, separadas entre sí. La presión de una arteria pulmonar de gran calibre, como está bien ramificada, hace que la presión se vaya distribuyendo en las estructuras capilares. El flujo, de hecho, a nivel pulmonar es un poquito más lento, ¿no? Eso es un factor protector para el desarrollo de la arteriosclerosis. Más de algunos factores asociados al endotelio, que el endotelio a nivel pulmonar pues tiene gran capacidad de mitosis. Por ejemplo, el ateroma no se lleva a producir un cuadrado. Por esos dos factores es flujo un poquito más cuidado y por el hecho de que se promueva la mitosis en este tejido con respecto a otros órganos. ¿Ya? Muchas gracias por la pregunta. ¿Quién más tenía una pregunta? Claro que sí. El proceso de la aterosclerosis principalmente se viene asociado hacia un trastorno que va a ser el ateroma vascular. El ateroma vascular es un proceso de congestión, ¿ya?, desencadenada en la lámina subendotelial. ¿Qué sucede en la lámina subendotelial para desencadenarse esto? Lo primero que tiene que existir es una lesión constante. El vaso sanguíneo tiene que verse afectado de manera constante. Esto asociado a factores genéticos que no existan, los factores que protegen la formación de la ateroma vascular, factores protectores para la heterogénea, ¿ya? Lo cual promueve que las estructuras vasculares no se dividan de manera adecuada. Al no dividirse de manera adecuada, pues se promueve que exista la translocación del colesterol desde el proceso vascular hacia el interior del tejido conectivo. Ahora, cuando se transloca el tejido conectivo, empieza a llenarse, pues, tejido conectivo laxo muy suelto está, ¿ya? Entonces, promueve que se empiece a llenarse. ¿Cómo puede crecer hacia el exterior? Porque la capa muscular es una capa muy densa. Entonces, tiende a crecer hacia el interior. Empieza a ocluir más el vaso sanguíneo. Más oclusión, más presión, más lesión. ¿A ver? Muy bien. Al final de desencadenarse esta lesión constante, pues tenemos que tener factores. El crecimiento requiere perfusión. ¿Qué se forma? Neovascularización, se activan factores angiogénicos derivados del endotelio capilar. El endotelio promueve la formación de estos vasos sanguíneos que van a derivar de estructuras vasculares que se encuentran en la dentición de la muscular. ¿Ya? Ahora, esto también va a desencadenar que exista migración leucocitaria, que me he olvidado colocar, ¿no es cierto? Las células espumosas también, ¿no? Existen acá las células espumosas, que son macrófagos. Los macrófagos van a empezar a cargarse de lípidos, empiezan a consumir el colesterol y van a formar esa característica forma, ¿no es cierto?, que son unas estructuras celulares comunes, vacuolas, llenas de vacuolas. Entonces se llaman células espumosas, ¿ya? Porque es como si tuvieran espuma dentro, pero es colesterol, está fagocitado, no sé qué se encuentra dentro del citoplasma. Ahora, una vez que se ha desencadenado esto, migran las células fibroblásticas, ¿no? Empiezan a proliferar, ¿ok? Y se encuentran los fibroblastos. ¿Por qué empiezan a proliferar los fibroblastos? Para mantener la continuidad del tejido. ¿Ya? Los fibroblastos empiezan a formar más tejido conectivo. ¿Por qué? Porque es una zona muy lábil. Si es lábil, voy a poner una situación. A ver, ¿qué pasa si una manguera, ¿ya?, le colocamos una bolsita de papel en la punta? Está chorreando agua, ¿ya? Está chorreando agua. Esta bolsita de papel, para empezar, es más débil, ¿verdad? Y al ser más débil, inicialmente lo va a contener el agua, va a producir filtraciones, pero va a contener. Pero si sube la presión del agua, pues eventualmente lo va a romper. El fibroblasto lo que tiene que hacer es convertir esa bolsita de papel en una bolsa más resistente de plástico, ¿no?, para que pueda llegar a contener lo que se encuentra en el interior, ¿no? Mejor, ¿no?
digamos que nuestra manguerita se ha roto y tenemos dos opciones. Primero tenemos que evitar la fuga, entonces tenemos cinta masking, ¿no? La cinta masking es de papel, va a contener un ratito, luego se va a romper, pero tenemos que reemplazarlo. O sea, cinta aislante o cinta adhesiva. La cinta adhesiva sí va a llegar a contener, ¿no? El fibroblast se encarga de eso, entonces se encarga de mantener la continuidad del tejido. Después lo que vamos a tener es la presencia de migración del músculo. ¿Por qué migra el músculo a este nivel? Por factores asociados a la diferenciación, factores de crecimiento del tejido muscular. ¿Ya? Esto va a promover que el vaso sanguíneo, como está muy saturado, no tratar de movilizarse, pues para eso necesita más fibras musculares, pero las fibras musculares están al otro lado, ¿no? El ateroma ha cubierto casi todo, entonces tienen que promover que las células musculares empiezan a migrar hacia esta zona. El problema no lo hacen de manera ordenada, pues, no lo hacen de manera ordenada. Pasan unas cuantas células y no tienen capacidad contractil, entonces más llenan el espacio, ¿no? Y finalmente vamos a tener las áreas de necrosis. Las áreas de necrosis van a desencadenar que el vaso sanguíneo se vuelva lábil, se vuelva muy débil, y a la larga los vasos sanguíneos que tienen ateroma y tienen necrosis pues van a sufrir aneurisma, se van a romper. Ese es el cuadro del desarrollo de esta enfermedad. Los factores, básicamente, los factores modificables son los más importantes. Los factores modificantes como la hipertensión, todos son hipertensivos, diabetes, la presencia de hiperlipidemia, tabaquismo, etc. Dígame. Doctor, en pacientes con que se medican anticoagulantes, ¿tendría otro medio de formar los ateromas? Los anticoagulantes lo que van a promover es el cuadro hemorrágico. ¿Sí? Dime. ¿Tienes? Hola, buen día, disculpen, el estudiante Nord, por favor. No. Con sus cosas. Ya, entonces, lo que estábamos mencionando es esto, ¿no? El proceso vascular lo que va a tratar de evitar por todos los medios es producir la ruptura, ¿no? Los factores anticoagulantes, que son los precursores del desarrollo del proceso ateromatoso, pues van a hacer que el vaso sanguíneo no precisamente se dirija hacia el ateroma, sino que se dirija hacia el rompimiento, hacia la ruptura. Todos los mecanismos son precursores para defender algo, la integridad del tejido vascular. ¿Ya? Cuando afectas uno de estos, pues no, el vaso sanguíneo se vuelve grave. Una o dos medidas que hay que tomar. La que nunca va a tratar de tomar es romperse. Por eso, si al paciente le das anticoagulantes, si el paciente tiene hipertensión, va a ser preponderante el desarrollo de aneurisma. ¿Ya? Hay que tener cuidadito con la aplicación de los anticoagulantes en la hipertensión arterial. ¿Ya? Está casi contraindicado, no se usa, no sé, que sea completamente innecesario. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué las mujeres que están premenopáusicas tendrían mayor riesgo de tener así? Las premenopáusicas. Los estrógenos, lo que más desencadenan no es hipertensión arterial. Lo que más desencadenan son factores que van a asociarse hacia la vasodilatación. ¿Ya? Entonces, tienen el flujo vascular más enlentecido. Los estrógenos se encargan de eso. ¿Ya? En el periodo fértil de la mujer, pues, libera cantidades regulares de estrógenos. Y estos promueven, en cierta medida, evitar, son protectores para el desarrollo del ateroma vascular y la lesión vascular. ¿Ya? Problemita, ¿no es cierto? Por ejemplo, los progestágenos que consumen algunas mujeres, ¿no es cierto?, para evitar el embarazo, ¿no? Los anticonceptivos orales pueden desencadenar estasis vascular, por eso son. ¿Ya? Los progestágenos desencadenan estasis vascular, detenimiento, enlentecimiento del flujo vascular, lo cual promueve la formación de ateroma vascular. ¿Ya? Por eso los anticonceptivos están asociados a tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Pero doctor, eso no sería si la paciente consume exceso. Sí, por eso pues. En la mujer se presenta esto porque su flujo vascular ya de por sí se encuentra enlentecido. A nivel fisiológico va a estar lento, es más lento, ¿ya? Por eso son los protector, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Muchas gracias por la pregunta. Sí, doctor, yo tengo una pregunta, no entendí muy bien.
ese daño vascular que se va a producir, ¿qué elementos son los que van a crear fricción? ¿Es cualquier elemento? Los eritrocitos. Los eritrocitos, las proteínas no generan noce, ¿no? Todas las proteínas no son tan voluminosas para producir noce. Tiene que ser algo duro, algo contundente, algo grande, ¿no? Las células lo hacen. Las células normalmente tienen flujo laminar, se encuentran en el centro del vaso, pero si altera la osmolaridad vascular, si el colesterol HDL tiende a bajar y el LDL empieza a subir, lo que va a producir es desorganización de eso. Ya no van a estar en el centro, se van a empezar a marginar. El colesterol de alta densidad actualmente se margina, se dispersa, se va a distribuir en todo el lumen vascular, ¿ya? Con ellos pues vienen los eritrocitos, es como un área de su área de gravedad se altera, entonces ellos también se alejan. Al alejarse, se acercan a la pared endotelial y empiezan a chocarse. Y al chocarse, produce lesión endotelial, que es uno de los factores iniciales de la trombosis, ¿no? La tríada de Kirchhoff. Doctor, Sí. una pregunta. Y en pacientes con eritrocitosis, Sí. digamos, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que la lesión sea, ya sea bastante para que se pueda empezar a generar el ateroma? No, desde el principio se empieza a desarrollar pues, factores aterogénicos, ¿no? Ahora, el asunto es que no todos los va a llevar a cabo. Algunos pacientes pueden tardar semanas, pueden tardar meses, otros pueden tardar años o décadas en desarrollarse. Eso depende de las características endógenas, genéticas que tiene cada uno, ¿no? Todos nos volvemos, todos los pacientes que tienen síndrome metabólico o desarrollo de hipertensión arterial van a ser pacientes en riesgo de desarrollo de ateroma, no quiere decir que todos van a desarrollar. Sí, doctor, en caso de la menopausia, ¿se diría que son menos prevalentes de sufrir aterosclerosis? No, porque el tránsito vascular ya está regulado. El tránsito vascular ya está regulado. No se vuelve menos preponderante el desarrollo de esto. No es que te baja la presión cuando tienes un menopausia. Otra hormona va a nutrir este espacio, porque el organismo ya está acostumbrado a cierta perfusión. Entonces, si no es la testosterona, va a ser otro factor adrenalina de las capicolarias. ¿Bien? Aplicando eso, las 3 X, las mujeres 3 X, sería lo mismo, ¿no? Que ya está acostumbrado. Claro, esa es la habituación, ¿no? Nuestro sistema ya está habituado a cierta perfusión. Cuando baja la perfusión, pues habitualmente va a desencadenar aumento de las funciones perfusoras de regular la presión arterial. Ahí va mi pregunta, doctor. Digamos, ¿hay alguna patología en especial que, como está diciendo que los anticonceptivos causan éxtasis vascular, ¿hay alguna patología en mujeres que se presenta en la cual contraindican los anticonceptivos? Los anticonceptivos, en hipotensión no se da. Cualquier enfermedad que cause hipotensión no se puede administrar anticonceptivos. Aumenta el riesgo de desarrollo de ateroma. Sí. Doctor, por ejemplo, en caso que sea una mujer que tiene ovario poliquístico y te recomiendan en cierto punto los anticonceptivos, ¿tendría algún tipo de...? Claro que sí. A las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, una de las recomendaciones clínicas en las vías se encuentra establecida es la revisión constante pues, del proceso vascular. La presencia de varices indica que se tiene que cambiar la presencia, el desarrollo, la administración de los fármacos anticonceptivos y gestágenos. ¿Bien? Hay que revisar, sí. Usted dijo que los científicos se causan Sí. en un caso de una puede haber daño gracias a que se van a adaptar gracias a la lisis pronto de los anticonceptivos. En el caso de los anémicos, muy rara vez forman hipertensión arterial, por lo tanto, de riesgo. ¿No? Pero los radicales libres que se van a liberar gracias a la lisis pronta, como más Sí. pueden salvar el Sí, pero no es esto es por un daño crónico. ¿Ya? Cuando existe lisis vascular, normalmente son síntomas agudos. No se va a producir durante mucho tiempo. El paciente ya que hecho viene a consultar inmediatamente tiene anemia. Ahora, los pacientes con anemia habitualmente, como te digo, no tienen hipertensión arterial.
La mayor parte de las patologías que se encuentran aquí asociadas, casi todas son por aumento de la presión abdominal, ¿ya? Y es crónico, no es de la noche a la mañana, tiene que pasar semanas, meses, años, para que se desarrolle, ¿ya? ¿Sí? Vasculopatía diabética. El hecho de que exista la hialinosis, el sobrecrecimiento de la membrana basal, pues aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial, más lesión, más propensión al desarrollo de diabetes. Sí. Aterosclerosis, no. Trombosis. Sí, se eleva. Mucho más de que las chicas que simplemente como tal el Sí. El consumo crónico de los progestados pues, está asociado al desarrollo de neurovascular. Pero como te digo, no es en todos los casos. En algunos hay aumento de riesgo, aumento de progresión, se va a desencadenar problemas clínicos, la mayoría de los pacientes no. Ahora, ahí viene pues la parte importante de ustedes y de su cuestión diagnóstica, ¿no es cierto? Saber a quién dar y a quién no. Si su paciente se está quejando, ¿no es cierto?, si tiene varices, pues cortarán el tratamiento, ¿no es cierto? Porque las varices son dilataciones vasculares habitualmente asociadas a procesos obstructivos, ¿no? El hecho de que exista este tipo de estasis vasculares, porque va a ser usted necesario. No, le tengo que administrar, bajaré la dosis, o si no, cambiaré por otra medida para cumplir el requerimiento del paciente. ¿Sí? En el caso de que sea por la causa del tabaquismo, si el paciente llega a dejar de fumar totalmente, ¿hay posibilidad de que esto sea reversible? El ateroma vascular no es reversible. El ateroma vascular se mantiene. Ahora, lo que tienes que hacer es irreversible, entre comillas, porque este tejido se puede revertir. El asunto es que no va a ser de la noche a la mañana, pues. Es de lado el carácter. El paciente que ya tiene hipertensión arterial, síndrome metabólico, digamos, tabaquismo, ¿ya?, trata sus problemas de base. El ateroma vascular se va a mantener durante un tiempo prolongado, digamos unos 5 años, 8 años, y tiende a reproducirse la resorción, ¿ya? El problemita es cuando estos ya tienen un trastorno clínico asociado, cuando ya sufre el paciente, por ejemplo, angina de pecho, ¿no? Ahí pues tienes que ver otra medida, tienes que ver la colocación de un stent vascular, intervencionismo cardíaco, intervencionismo vascular renal, o si el paciente se le ha desarrollado isquemia cerebral aguda, pues tienes que tratar la vasculopatía primero, ¿no? Pero los pacientes que tienen riesgo, pues puedes tomar medidas adicionales, cambios de hábito dietético, que ya no consuma nicotina, porque la nicotina que es el problema, ¿no? El tabaquismo. ¿Sí? Y en personas, digamos, pacientes mayores de edad, ancianos, ¿ya ahí efectivamente se vuelve reversible o hay alguna posibilidad de que pueda revertirse? Tiempo. En un paciente anciano, para empezar, sus procesos metabólicos celulares son lentos. Es de peor pronóstico, por eso el paciente anciano con ateroma vascular pues no va a llegar a desencadenarse ni siquiera la respuesta terapéutica aguda que me das tú, la respuesta terapéutica va a ser más compleja, la respuesta más lenta. Doctor, volviendo al tema, ¿qué pasa si este ateroma presenta lo que sería la fibrosis, pero de paso también hay necrosis? Entonces el vaso, tendría más posibilidades de romperse. Sí. No es elástico, esto se produce a nivel arterial, en eso habíamos quedado, ¿no? Las arterias tienen una capacidad, tienen células musculares que promueven el fenómeno vasomotor, vasoconstricción, vasodilatación, pero también tienen tejido fibroelástico. Esto hace que las altas presiones dentro del vaso sanguíneo sean en cierta medida amortiguadas por el tejido elástico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si esto
le agregas fibras colágenas de tipo 1. Las fibras colágenas de tipo 1 son un tejido denso, ¿ya? Lo que hace es que el vaso sanguíneo, más bien, en vez de cuando aumenta la presión, elongarse, más bien se mantiene ahí, pues se va cerrando, ¿ya? Ese es el problema con la fibrosis. El aumento de la presión en un vaso cerrado, pues, y si además tú me estás diciendo es necrótico, pues vas a formar zonas de la pared que van a ser débiles. Se rompe el área necrótica, se extravasa el vaso sanguíneo, se extravasa el contenido vascular. ¿Ah? Y la fibrosis tiende a desencadenar reparación, se llena más de colágeno, el problema se va perpetuando más. La fibrosis vascular es un trastorno que a la larga va a desencadenar mayor hipertensión, mayor daño vascular. Así es. Sí. Y en caso de una aterosclerosis no ateromatosa, En la aterosclerosis ateromatosa hay hartas. La amiloidosis, por ejemplo, la fibrosis de la capa subendotelial, la que también hemos visto, ¿no? La hialinosis, la arteriosclerosis hialina, la hiperplásica. Todos esos son no ateromatosos. Estos, a ver, los hemos visto, estas son las causas. Aquí están. Esta es hipertensiva, por ejemplo, la hialina hiperplásica, la esclerosis de Monckeberg por calcio, la hiperplasia fibrovascular de la íntima, la arteriosclerosis por amiloidosis, etcétera. Aquí he colocado algunas, pero hay muchas más. ¿Ya? Entonces, estos son por otras causas, mayormente congénitas o hipertensivas. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuál es el efecto más importante en las estructuras orgánicas? Principalmente vamos a hablar del miocardio, ¿ya? En el miocardio tenemos las estructuras coronarias, que son las que van a nutrir al miocardio. El miocardio se nutre como los vasos sanguíneos pues, de la superficie, ¿ya? Tiene como su propia base vasorum, en este caso va a ser las arterias coronarias, ¿ya? Las arterias coronarias nutren la parte superficial inicialmente y posteriormente la parte más interna, ¿no? En este sentido, ¿no? Como estamos viendo acá, las arterias coronarias están en la superficie. Entonces, ¿a quién nutre primero? A las estructuras periféricas, a la musculatura periférica y finalmente a la musculatura que se encuentra cerca del endocardio. ¿Muy bien? ¿Estamos? La oclusión de una estructura vascular por un ateroma vascular, por aterosclerosis, hialinosis, etcétera, principalmente ateroma vascular, que va a causar la hipoperfusión, hipoxia, isquemia y finalmente la muerte del tejido que se va a determinar el infarto miocardial. Ahora, ¿cómo se ve esto? Aquí tenemos dos lesiones. Aquí ya tenemos la formación del ateroma, ¿no? Muy bien. Hay dos alteraciones que se pueden presentar. Un ateroma estable. El paciente está haciendo ejercicio. De su caso clínico, ¿no? Estaba haciendo ejercicio y de la nada empezó a mover el pecho, ¿no? Se ha tranquilizado un rato, se ha sentado y se le calmó el dolor porque se restableció el flujo vascular. Entonces el paciente sabe que hacer mucho esfuerzo le va a causar dolor, por lo tanto hay que hacerlo, ¿no? Ahora el otro caso es la oclusión del ateroma más proceso de coagulación. Este es el ateroma estable. Acá hay una lesión constante, el vaso sanguíneo pues desencadena los factores de coagulación, problemita. Los factores de coagulación se activan rápido, en minutos, y empiezan a formar trombo. El paciente no necesita, el paciente suele esforzarse, está durmiendo, ¿no? Y se despierta con dolor de pecho. Afina inestable es eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, la presencia del agregado plaquetario puede causar dos cosas: la formación de un trombo, ¿ya? Que va a tapar parcialmente el lumen, y el trombo oclusivo, que es el más peligroso, puede llegar a taparlo por completo. El trombo oclusivo, pero también puede ser embólico. Un trombo que se ha desprendido, viaja por la vasculatura, regresa acá y lo tapa, ¿no? Lo tapa por completo. En este caso ya hay que hacer rápidamente el manejo por cirugía cardiovascular, ¿no? O por cardiología intervencionista. Ya.
Las estructuras vasculares que nutren a las arterias, al vestíbulo, van a producir dos lesiones. ¿Cómo se identifica pues un infarto? ¿Qué van a medir en un infarto? Una resonancia magnética, ¿no? Una biopsia. Biopsia. Ya, Biopsia. el electrocardiograma es el más rápido. Y básicamente casi todos los centros hospitalarios lo tienen. ¿Ya? Paciente con angina de pecho, con dolor de pecho, hasta que se diga lo contrario, es infarto, es riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Cuando si venga por un dolor, por una espalda, estén tranquilitos, ¿sabes? Ay, me duele el pecho, doctor. Háganle un electrocardiograma. ¿Ya? Muy bien. El infarto agudo de miocardio, hay ciertos parámetros clínicos que les van a guiar para el diagnóstico del sector. El paciente, por ejemplo, viene así con la mano dirigiéndose hacia el dolor, retrocediendo la fuerte. Después, el paciente viene con activación simpática. El corazón trata de mantener la perfusión del miocardio, por lo tanto, activa las catecolaminas y empiezan a liberarse. Al activarse la vía simpática, ¿cómo va a estar el paciente con hiperactivación simpática? Pues taquicárdico. Le van a auscultar el corazón, le van a medir el pulso, 120. También, ¿qué promueve las catecolaminas? Aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente está respirando agitadamente. Así está, ¿ya? Entonces está con, digamos, un 26 respiraciones por minuto, 27 respiraciones por minuto, 30 respiraciones por minuto, ¿ya? Después, el paciente viene pálido, está pálido. ¿Por qué se presenta la palidez? Vasoconstricción periférica, pues. Trata de mantener toda la sangre dentro de los órganos principales. Vasoconstricción periférica, paciente pálido, ¿ya? Después, diafurético. Estimula las catecolaminas estimulan la liberación glandular, ¿no es cierto? Estimulan Las sudoríparas. las glándulas sudoríparas. Está sudando frío, está bien frío el paciente, está pálido, está midriático, tiene piloerección, está completamente característica del paciente. El paciente además no está tranquilo, está inquieto, está bien inquieto, está bien preocupado, angustiado. Ahora, ¿qué hace con estos pacientes? Tanto el paciente que está tranquilito como lo tienen en la camillita, agarran su electrocardiograma, colocan los electrodos en las derivaciones precordiales, colocan las monopolares y hacen análisis de electropolares. 12 derivaciones se tienen que ver, ¿ya? Las derivaciones tienen que ver una por una cómo se encuentran, ¿ya? Van a ver un patroncito. El infarto transmural, a ver, así es normalmente. P, Q, R, S, D, así es ¿Te acuerdas? el electrocardiograma, detrás un electrocardiograma. La faquita. Ya no vamos a hablar acerca de frecuencias, de nada de eso, porque la alteración se encuentra efectivamente en una sola onda, es lo que tiene usted siempre busca. Un paciente con estas características buscan esa onda en cualquier derivación. ¿Cómo va a ser esa onda? En el infarto transmural sería así. P, Q, R. Permítanme un segundito. Se perdió. No, está bien, quería hacer algo. Explotó. Y aquí vamos a ver esta onda. ¿Ya? Eso ese se denomina ST supra desnivelado. ¿Ya? Verdad. Aquí se encuentra el punto J, ¿no es cierto? Aquí está el punto J. Y ese punto J se encuentra elevado. Este está elevado, no se ve. Aquí debería estar, pero ya no está. ¿Ya? Aquí se ve el supra desnivel ST. ¿Ya? Coño, ya no avanzaremos. Ya, ahora sí. Y por el otro lado, cuando es subendocárdico, se le hace P, Q,
el ST infradesnivelado. Supra desnivelado. ST infra desnivelado. ¿Cuál será más grave? ¿El supra o el infra desnivelado? El supra, porque en el supradesnivelado hay afección de una arteria coronaria grande. La pared muscular de las 3 capas está afectada. Mientras que en el infradesnivelado es una de las tributarias, una de las que van a penetrar en el miocardio y se van a tapar. No está afectando solamente al endocardio, no es toda la pared, solamente es una parte, ¿sí? ¿Ya? Esto también se puede identificar. Por ejemplo, cuando se encuentran derivaciones inferiores de 2, de 3, a ver, ese impacto inferior, que se encuentra a nivel inferior, la desembocadura de las arterias tanto coronaria ascendente anterior como descendente posterior, puede ser afección de una de estas, habitualmente es mayormente producida por la oclusión de la arteria coronaria ascendente anterior. Si es lateral, es de 1 a BL. ¿Ya? Si es septal, es B1, B2, si es anterior, B3, B4, si es lateral baja, B5, B6, si es adhere, es posterior, esa básicamente está producida por las ramas de la arteria coronaria derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Si gustan, vamos a revisar ya en otra oportunidad, es otra clase, el electro es todo un tema bien lindo, por cierto, pues, súper interesante. Y que les va a servir, pues, les va a servir un montón. Doctor, sí. En ese caje, si digamos el paciente tiene o queremos ver en esa auriculación una relajación auricular, no se observa, ¿verdad? No, no se puede observa. Es muy leve. El problema no es auriculación auricular, ¿ya? Sí, pero no se aquí, básicamente, y eso es algo que, gracias por tu contribución, quiero mencionarles. El problema, ¿dónde se encuentra? En la repolarización ventricular. ¿Por qué no se está repolarizando el ventrículo? Porque no hay oxígeno, no hay ATP. El ATP quiere decir, si no hay ATP, ¿qué quiere decir? Que no se puede introducir iones dentro de la pared ventricular. Al no producirse este intercambio, pues no se va a despolarizar. No hay ATP, no hay oxígeno. No hay función mitocondrial si no hay oxígeno. Así es. ¿Ya? Doctor, ¿por qué se da el caso de que las mujeres son asintomáticas en la clínica con el sufriendo ¿El infarto? Sí, o sea, no presentan el dolor y el rodeado del brazo izquierdo, la taquicardia, no presentan esa actividad, si no están normales. El hecho es que las mujeres tienen un umbral del dolor más grande, ¿no? No es tan, o sea, hay la clínica, pero no es tan magnificada como en el varón, ¿ya? En el varón, pucha, al paciente lo van a acreditar, ¿no? La mujer habitualmente, evidentemente sí produce hiperactivación simpática, todo eso, pero su umbral de dolor es menor. Habitualmente la clínica, aunque está presente, no es completamente magnificado. De todas maneras, tampoco está mal que esté sobremagnificado, el paciente tiene riesgo de morir. ¿Sí? Doctor, ¿el tipo caliente afecta a los pacientes con infarto que ellos tienen infarto? Sí, por vaso. Vasodilatación o vasoconstricción. Vasodilatación. Dilatación. El frío contrae para. Exactamente. Vasodilatación periférica. La vasodilatación periférica, vamos a decir, éstasis a nivel sistémico. Si éstasis a nivel sistémico, pues menos perfusión articular. Por eso en los climas fríos estamos más protegidos. Los ambientes caen. Ahora no podemos hablar nada de beneficios en la parte, porque ya hace más frío, pero vivimos en la altura, carajo. De nada. Más importante, la hipertensión que nos causa la eritrocitosis secundaria a la altura, se produzca vasoconstricción de manera muy importante. La patogenia, a ver, estos son resúmenes. Estos resúmenes de todo. Ya sabemos. La acumulación de
proteínas, listo. Adhesión plaquetaria, listo. Esto es lo que se produce en un vaso sanguíneo eventualmente lesionado. Siguiente. Se adhieren los monocitos al endotelio, se promueve la migración de la íntima y la diferenciación de macrófagos y células escumosas. Como se está conglomerando ahí el colesterol, pues vamos a ver macrófagos y células escumosas. Probablemente estos se quedan aquí, pues comen y se quedan ahí tan saturados que ya no se pueden mover, ¿no? Se quedan ahí, forman una capa más al proceso fructífero. Ya, muy bien. Se reclutan células musculares lisas para mantener el tono y proliferan las células musculares lisas y la producción del músculo estirado. En la producción de la matriz de la célula G, el músculo estirado. ¿Cómo se ve esto en la morfología? Esto me están preguntando en la anterior clase. Se ven estrías grasas, que son los macrófagos espumosos que se encuentran entre las láminas. La placa aterosclerótica se va a marcar con un engrosamiento de la íntima. ¿Ya? Acá así se ve. No sé si se ve muy bien. En la pantallita se ve bien. ¿Ya? Esta capita que estoy señalando, a ver, esta capita, en la íntima, ¿vieron la lámina subendotelia se ve? Sí. Acá no, por lo menos lo estoy señalando. No se debería ver. Pero en esta parte sí, vean, aquí está, aquí sí se ve, aquí sí está formando el ateroma. El ateroma puede evolucionar de esta manera, ¿ya? Aquí estamos viendo el ateroma dentro del vaso sanguíneo. Cambia, son como procesos heterogéneos, es bien disimétrico, ¿no? Por eso les decía, no se presenta en todo el vaso, en partes del vaso. Y miren, en estas zonas en las que se encuentran la superficie, más superficialmente ubicadas, vamos a encontrar coagulación, pues miren, se coagulan y se tapan. Entonces, la lesión endotelial es frecuente acá, pues, es frecuente. Muy bien. Y finalmente, miren, cómo crece. Aquí está el lumen, todo esto es el lumen. Antes era todo esto, todo lo que estoy señalando, todo esto era el lumen. Ahora no, está muy chiquito. Fibras de colágeno estamos viendo acá, contribución tricrómico de Mayer, vasculogenia, esto es un capilar del vaso sanguíneo, no debería estar aquí, el vaso sanguíneo, perdón, el endotelio no debería tener su propio capilar, pero aquí por el tejido grande se tenía que formar vasculatura. Aquí estamos viendo más vasculogenia, fibrosis, la presencia de los cristales de colesterol, ¿vean? Cristales de colesterol, aquí células muertas, células muertas. Un capilar, que ustedes bien desordenado este órgano. Los componentes del ateroma, vamos a tener células, entre las cuales se encuentran las células musculares lisas, los macrófagos y los lisas. La matriz extracelular, fibrosis, la colágeno, fibras elásticas y proteínas. Y principalmente los lípidos intercelulares y extracelulares van a ser los componentes de esta alteración. ¿Ya? Y las complicaciones, esta es la parte final. ¿Ya? El ateroma puede causar estos 4 trastornos. El primer trastorno, vaso sanguíneo necrótico, fibrótico, no tiene la capacidad de elongación, va a tener mayor preponderación hacia ruptura, se rompe. ¿Ya? Al romperse puede desencadenar factores de coagulación, activación de factores de coagulación y por lo tanto trombosis. ¿Ya? Si el vaso sanguíneo es chiquito, si el vaso sanguíneo es una arteriola, pues se va a presentar hemorragia, también aneurisma. ¿Muy bien? Otro trastorno, estos son los vasos grandes, por ejemplo, hemorragia intraplaca, como por ejemplo a nivel aórtico, el aneurisma disecante. Se empieza a formar un espacio, la sangre de alta presión empieza a llenar este espacio y se tapa. Por el hematoma, ¿se produce eso? La ateroembolia, este es el más frecuente. Tristemente la estasis y la coagulación hacen que se formen masas dentro del tejido coagulativo, ¿no? Estos viajan por el torrente vascular y pueden tapar no solamente al corazón, digamos, llegan hacia una estructura vascular pulmonar, la tapan. Llegan hacia una estructura venosa, la tapan, forman una oclusión varicosa. Llegan hacia el cerebro, lo tapan, accidente cerebrovascular ateroembólico. Y el aneurisma, que es lo que al final se va a presentar si no se soluciona ningún trastorno ateroembólico. Necrosis, se va a necrosar por completo, o se va a tapar, todas se las van a morir y se va a producir la ruptura del capilar de la estructura arterial.
Doctor, ¿Sí? usted lo menciona el aneurisma más, se puede decir más común, el aneurisma aórtico abdominal y las ilíacas, que pone las fibrosis. Las aneurismas, la La aneurisma, abdominal, la aórtica abdominal Sí. y la ilíaca. sí, porque son de alta presión. Son de alta presión. En el caso de la ilíaca es por que está la sangre básicamente como es una estructura vascular grande derivada de la aorta, son de alta presión. ¿Ya? No son tan frecuentes, pero hay una que es mucho más frecuente que vamos a ver después. Es una estructura vascular que se encuentra en una zona en la cual la presión elevada puede desencadenar trastornos muy severos. ¿Ya? Se trata de la aneurisma en el polígono de Willis, en la arteria comunitaria. La causa principal de la hemorragia subaracnoidea hipertensiva es lo principal que se presenta. Estructura arterial chiquita, alta presión, más presión le suma por el hecho de la hipertensión arterial sistémica, se rompe. ¿En cuánto gente se presenta? Es una identificación más severa de la hipertensión arterial. Doctor, ¿en el cerebro no sería la arteria basilar No. Es que la arteria basilar tiene una pared gruesa. La arteria comunicante anterior tiene una pared. ¿Ya? ¿Sí? En el libro menciona sobre las estrías grasas que generalmente se presentan en la aorta de los lactantes, después desaparecen y casi siempre se presentan en la adolescencia. Ya. ¿Por qué? Ay, las estrías grasas, no he colocado eso, che. Las estrías grasas son espumosos, ¿no? Son macrófagos espumosos, los cuales se encuentran conglomerados en fascículos. Se forman fasciculaciones, tienen un nombrecito, caramba, creo que lo colocaron, ¿no? Histiocitos. Aquí está, perdón. Se denominan las estrías de Retzius. Ah, verdad. Las estrías de Retzius son cómo se puede diferenciar un proceso coagulativo de un ateroma vascular, ¿ya? Porque la oclusión puede ser por los dos, ¿no? En el caso del ateroma vascular, hay fascículos ya de espumosos, fascículos de coagulación, fascículos de migración celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ve como un tronco, el tronco de un árbol. ¿Han visto los troncos de los árboles cortados, no? Tienen líneas que básicamente con los cuales cuentan cuántos años tiene el árbol, ¿no? Por ejemplo, tienen áreas oscuras donde te dice, pucha, no, el árbol no ha tenido suficiente agua. Otras más densas en las cuales dice, ay, aquí pues antes recibido suficiente agua y suficiente luz solar, o sea, que he podido crecer más. ¿Ah? Así es. En la arteria lo mismo. Estas marcas son de coagulación, la formación de lípidos, otras de inmigración, así van formándose como una teoría. Explica cómo ha sido el desarrollo de la arteria, de la ateroma vascular. Esas es las explicaciones. Se presentan más crónicamente, pues van a ser más grandes dependiendo de cuánto tiempo el paciente ha sido afectado por eso, ¿ya? Pero sin embargo, en el paciente neonato, la presencia de las estrías grasas es porque su proceso inmunitario está más activo, ¿ya? Entonces se forman mayor cantidad de macrófagos frente a un proceso lesional. Su sistema inmune está subhiperactivado, ¿no es cierto? Entonces cualquier trastorno va a desencadenar la activación de este proceso. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Ya estamos acabando. Doctor, ¿Sí? ¿para la producción de los síntomas se dan antes o después de que se dé la obstrucción por arteriosclerosis? ¿Cómo? Para que se den los síntomas, Sí. ya, ¿se produce antes o después del ateroma vascular? La formación propia, se está formando ya la placa de colesterol, ya se forman los síntomas. ¿Los síntomas qué son?
Son acumulación de colesterol. Se tiene que formar mediante el propio proceso, ¿no es cierto? Porque la hepatogenia es por el colesterol. Si no hay síntoma, quiere decir que no se ha conglomerado. No en todos los casos se empieza. ¿Sí? ¿Existen algunos agentes infecciosos que pueden elevar el factor de riesgo para desarrollar una aterosclerosis? En el libro de Romín lo mencioné un poco. Sí. Por ejemplo, la clamidia, el coronavirus. Bacterias sistémicas. Bacterias sistémicas. Uno de los criterios para el desarrollo de ateroma vascular, de hecho en el cuadrito que estaba antes, estaba aquí expresado. Al principio de la clase. Es el cuarto factor. Inflamación. ¿Ya? Las bacterias sistémicas pueden desencadenar un aumento de la formación de la activación de factores vasculares reguladores del proceso inflamatorio, ¿no? Ante la inflamación, una inflamación sistémica que afecta al organismo por completo, porque se ha distribuido la sepsis, la bacteriemia, desencadena factores vasculares que van a aumentar la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, pues ya hemos visto todo lo que se presenta, ¿no? Las bacterias sistémicas tienen esta propensión del desarrollo de las placas ateroscleróticas. Al problema, aquí no forman ateroma, se va directamente hacia la aterosclerosis, ¿no? La distribución de esto promueve que los fibroblastos empiecen a proliferar y forman placas alrededor del vaso sanguíneo para protegerlo, ¿no? En cierta medida también para evitar la migración de las bacterias hacia el tejido conectivo y que se vayan distribuyendo más. Pero tiene que ser una infección crónica de mucho tiempo, un paciente que esté con una bacteriemia, que esté luchando contra ella, muy resistente a la bacteria, y que el paciente se encuentre hospitalizado mucho tiempo. Ahora, el paciente que tiene estas características, pues no va al recuperarse, va a desarrollar un estado preponderante para la hipertensión arterial, porque se ha generado este mecanismo de compensación de la función vascular. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Ya. Resumencito, el último resumencito. Doctora, tengo una duda. ¿Qué? En la anterior clase que llevamos, que era la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Se habló sobre los criterios de Framingham. ¿Ya? Solo sería, para un diagnóstico, para que esta persona tenga la insuficiencia cardíaca congestiva, tendría que cumplir dos criterios mayores, específicamente, y un criterio. Dos criterios mayores. Y si es criterios menores, tendría que cumplir uno o dos mayores. Un mayor. O sea, eso siempre es certero. Sí, siempre es así. Son criterios diagnósticos. O sea, tiene que cumplirse. Si solo tenemos un criterio mayor, entonces lo descartamos como. No, o sea, puede ser. Si solamente tenemos un criterio mayor, puede ser eso, pero puede tener otras causas adicionales. Puede no ser causa de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el derrame pleural. El derrame pleural no es característico de insuficiencia cardíaca. Otras patologías pueden causarla también. A eso se refiere. Entonces tienes que ver, primero tratar de diagnosticar si es insuficiencia cardíaca. Vas a tomar para eso pruebas laboratoriales, pruebas de gabinete. Ahí vas viendo, no sé, si suman dos factores, pues el paciente sí tenga Doctor, lo que no entendí es porque en el libro de Romín se indica de que entre las 6 del mediodía hay un pico adrenérgico en el que aumenta la presión y esto es una fuente o un factor extrínseco. Eso, ¿cómo se entiende? Porque siempre de 6 hasta el mediodía es un que aumenta el factor y básicamente es por el pico de la liberación endócrina, ¿no es cierto? A nivel matutino se libera grandes cantidades de cortisol y los factores adrenérgicos también están estimulados por el periodo de la vigilia, pues.
durante la primera mitad del día, pues habitualmente estamos más activos que durante la tarde, ¿no? Esto habitualmente es desencadenado por los factores hormonales, es algo ya heredado pues, de generaciones, ¿no? En la cual tenemos que tener este periodo en el cual tenemos que, no sé, buscar nuestro sustento nutricional, ¿no? Desde épocas prehistóricas en la mañana tenían que salir a cazar, ¿no? Porque era más fácil para nosotros recolectar comida, porque en la noche teníamos que tener bajas, porque teníamos que reservar energía, aunque cualquier peligro que se pudiera presentar, ¿no? Por esa razón, básicamente. La regulación endocrina pues, no se ha regulado hasta estas horas, hasta estas épocas, ¿no? Siempre se va a liderar de la misma manera con respecto al humano que vivía hace 20.000 años. No ha cambiado nada. Van a pasar otros 20.000 años para ¿qué? Ya. Eso vamos a ver después. Eso es básicamente, tiene preponderancia al desarrollo de edema pulmonar, pero por una causa especial. Vamos a ver después. Disculpe, la pregunta que hizo mi compañero, ¿se podría haber afectado eso si hay alteraciones en el ciclo circadiano? Sí. Y aparte una consulta más, cuando aparece el sarcoma también supongo que va a aparecer las neovascularizaciones y el núcleo necrótico. Si hay tejido adicional, se quiere perfusión, entonces se va a formar antígeno. Y del ciclo circadiano, pues evidentemente, ¿no es cierto? Las alteraciones del ciclo circadiano hacen que las personas, por ejemplo, tiendan a alterar su ciclo de la liberación de cortisol y de adrenalina. Los pacientes, por ejemplo, que trabajan en la noche, como ustedes, ¿no es cierto?, que van a hacer guardias de 36 horas, ¿no? Sí, pues van a ser expuestos a esto. Ahora, las alteraciones básicamente que van a desencadenar es que el cortisol va a aumentar, la adrenalina va a aumentar, se va a migrar este espacio, va a cambiar el espacio de la vigilia. Pues actualmente el problemita mayor que tenemos es que los pacientes, las personas que trabajan en horarios nocturnos y vespertinos, actualmente sufren hipertensión arterial. Muchos de ustedes van a tener hipertensión arterial por siguiente. Muchos de ustedes tal vez desarrollan un cierto grado de síndrome de metabolismo. También es algo asociado a esto. ¿Por qué escogen esto? Sí. En el caso de entonces que digamos una persona se llegue a desvelar todas las noches, sí, pero se llega a dormir en las tardes, igual puede llegar a afectar. Ya fue ya. Es que no es algo natural, ¿no? El cortisol básicamente se libera gracias a ¿qué? A la luz diurna. Es un factor que estimula la liberación de cortisol. Si ves luz en la mañana, pues inmediatamente se eleva el cortisol de manera regular. Ahora, cuando te despiertas en la noche para ir a trabajar, ¿no? Pues no, el flujo, el proceso del cortisol no va a ser intenso, pero se va a distribuir durante mayor tiempo, ¿no? Lo que va a hacer que más cantidad de glucógeno se libere y más hambre llegues a tener. Actualmente en las guardias se ve eso, ¿no? Los doctores que están trabajando en las guardias, para mantenerse despiertos están comiendo dulcecitos, ¿no? Todo el tiempo tienen hambre, porque se ha variado esta regulación. ¿No podría compensarse de cierta manera? Por ejemplo, si como usted dice que la última lo que viene a ser en un cuarto cerrado donde no llegue la luz, no podría cambiar. Mi periódico lo tapa la ventana. Claro, el ciclo circadiano, o sea, de cierta manera compensar. Si se puede invertir, creo que se puede regular, pero es más trabajoso, ¿no? Es más trabajoso. Ahí van a ver. No se preocupen. Es un paso que tienen que llegar a. Y si esa persona ya está acostumbrada desde hace muchos años a desvelarse, pero dormir en la tarde, ¿va a estar regulada? Digamos desde niño. No, o sea, no se va a regular, pero ciertos mecanismos van a tratar de mantener la homeostasis. O sea, no estoy diciendo, caramba, vas a trabajar en la noche, vas a hacer guardias, vas a hacer un beso. Aumenta la preponderancia.
como todo en medicina, no todo es 100% grave. Aumenta el riesgo, aumentará un 2-4% el riesgo de desarrollo de hipertensión, digamos, ¿no? Ahora, si puedes tu alimentación, si cuando estás, ya no estás en guardia, porque no vas a estar en guardia eternamente, ¿no es cierto? Cuando no estás en guardia, duermes bien, comes bien, entonces ahí va a ser un amortiguador. Es para el crónico. ¿Sí? Doctor, hace unas semanas yo leí un artículo científico que decía que no se podía compensar las horas del sueño. O sea, si bien no duermes en la noche, pero tratas de dormir en la tarde, no dice que no compensa. No se compensa, pues. El hecho de que pierdas, por ejemplo, no sé, el anterior día no hayas dormido 0 horas ya. Lo voy a compensar durmiendo 20 horas el siguiente día. No le puedes, pues te vas a despertar 8 horas después porque ya estás habituado a eso. Y si no, el caso que se emociona no se compensa nada. Ah, sí. No se compensa. Pero van a cambiar su hábito de sueño. O sea, eso es natural en la carrera. No hay quien se salve. ¿Ya? Van a acabar durmiendo 4 horas aquí. O 4 están. Por lo mismo es por eso recomendable dormir en cuartos oscuros, ¿tienes oscuros? Sí, sí. Tienes que aislarte por completo de la luz. No tiene que haber absolutamente ninguna luz, ¿ya? En especial las luces azules. Las luces azules activan el mecanismo de la vigilia, la liberación de la serotonina, ¿ya? A nivel central. Sí. Por lo mismo entonces es recomendable no estar, como dicen, no celulares apagados. Claro. Cuando están viendo su pantalla en la noche, por eso les da insomnio, pues por eso no duermen. Y pucha, ven la hora, ay, ya es las 5, tengo clases en 1 hora. Yo. Pero tienen que aislarse de la noche. Eso fue. Porque después, aunque traten de dormir, van a estar 1 hora más dando vueltas a su cama. Y en caso de los lentes que tienen para quitar eso. ¿Cómo? ¿Cuáles lentes para...? Que tiene filtro azul para las pantallas de protección visual. Pero en vez de usar tanta... En vez de no sé, de gastar tanta plata, ya por eso me voy a dormir más rápido. Simplemente coloquen su celular. Eviten las ganas de ver su celular. 10 minutitos y se van a dormir, ¿ya? Y doctor, también el sonido puede llegar a afectar como la calidad del sueño. Sí. Hay personas que duermen con ASMR. Con música. Con ASMR. O existen esas músicas relajantes. ASMR también. Entonces eso no afectaría el sueño. No se supone que Es que son ruidos planos. Son ruidos planos. No son ruidos agudos, estridentes. Entonces los ruidos planos lo que hacen más que todo es estimular la liberación de melatonina. Cuando ustedes están, no sé, digamos que están en el campo y solamente escuchan, no sé, viento, les da ganas de dormirse ahí, ¿no? Porque es un ruido plano, es tranquilizante. Estimula la liberación de melatonina por la glándula pineal, por lo tanto, eso se Genial, Ahora, los ruidos estridentes no, los ruidos estridentes activan al cortisol, el cortisol les hace despertar, les pone estresados. ¿Ah? ¿Cómo? Se han habituado, pues seguramente vivían en un ambiente muy ruidoso y ya fuerzas tenían que dormir, ¿no? Falta algo la clase. Ya, preguntas. Sigamos con preguntas. Sí. ¿En pacientes con diabetes pueden desarrollar su infarto? Pero la neuropatía es periférica, pues.
La neuropatía es periférica. Cuando se produce infarto agudo del miocardio, les va a doler a pesar de que tengan neuropatía. Neuropatía autonómica. No, neuropatía autonómica, eso es más que todo para las fibras motores. No es para las fibras sensitivas tienen que mantener cierto proceso de activación. Con activación de gatillo especial, el corazón tiene. Ay, cuidado, weón, eso está. Accesorias que van a evitar. No sé si Eso está mejor. Doctor, usted mencionó como consecuencia de la enfermedad el infarto miocardial, puede ser considerado dentro de eso. Sí, claro. El ACV, cualquier tipo de infarto, pues el ACV también produce infarto cerebral. Es isquémico. Entonces, la tercera causa de patología vascular isquémica, aparte del corazón, el corazón es el primer lugar. Riñones en segundo lugar, el tercero es sistema cerebral. Es causa también, ¿sí? Pero ¿cuál es el pronóstico de vida para un paciente que se ha hecho caracterismo después de haber tenido infarto? Si tiene infarto, baja gasocardia, aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Ya? El paciente ya no va a tener la resistencia, la tolerancia a ciertas actividades que eventualmente tenía previamente. Infarto quiere decir corazón o muerte, o sea, ahora, el cateterismo cardíaco, dado el tiempo y dadas las características de las estructuras coronarias, habitualmente no produce proceso inflamatorio. Entonces, el stent con fibras que sean autoinjertos o sean formadas con materiales que no produzcan antigenismo, ¿ya? Entonces, habitualmente pueden resistir con eso durante unos 20, 30 años, hasta que se desgasta, pues con un material sintético, de todas maneras se ve desgastar. Y hay que hacer reemplazo después. Pero el paciente ya, de hecho, después de sufrir el infarto agudo del miocardio, pues, en la mayoría de los casos trata de mantener cierto control sobre por lo menos sus hábitos dietéticos y el tratamiento farmacológico. Entonces, que te baja mucho la preponderancia del desarrollo de volumen y calidad. ¿Ya? Entonces, ¿algo más? Que la homocisteína prácticamente no desempeña un papel importante para la información y la codificación de los ingresos coronarios, pero sí es una medida para las pacientes que tienen aterosclerosis y para identificar factores de riesgo. La homocisteína es una molécula que se libera a nivel, ¿cómo podría decir? No es endotelial, hay unas estructuras celulares especiales que lo producen. Son células quimioreceptoras, ¿ya? En especial a nivel pulmonar, por eso está muy asociado a ese nivel pulmonar, ¿ya? Estos factores lo que hacen es mantener cierto grado de aumento del volumen vascular, producen vasodilatación. Producen vasodilatación, por lo tanto, en cierta medida detiene de la lesión vascular, que va a promover el proceso de aterorismo embólico. La homocisteína por eso se libera a nivel endotelial en los pulmones. Poca cantidad de, más vasodilatación se presenta ahí, menos presión, menos desarrollo de patología. Esa es la importancia a ese nivel, pero no se liberan en todo el organismo. También por eso son marcadores. El aumento de la propensión de esos que el pulmón se está cuidando. ¿No? Al aumentar estos factores, lo que quiere decir, estamos haciendo vasodilatación para evitar más daño en el pulmón. En el pulmón, cuando se produce daño vascular hipertensivo, pues eventualmente el corazón es agudo, hace que el paciente rápidamente se descompense. El paciente sufre disnea, edema pulmonar, los escritores crepitantes, que se llena el pulmón de agua, y el paciente pues puede morirse por congestión pulmonar, porque ya no va a haber hematosis. Por esas medidas el pulmón se trata de cuidar. ¿Ya? ¿Algo más? La consecuencia de la hipertensión arterial, ¿cuál es más probable que pase al paciente? ¿Una atrembolia cerebral o una derrame cerebral? Depende de qué factores se encuentren asociados.
en un paciente que tiene hipertensión arterial, lo más frecuente, si la hipertensión arterial es severa, va a ser derrame, infarto y hemorragia cerebral. Ahora, si el paciente se trata de un paciente que tiene una patología, digamos, diabetes, hiperlipidemia, que de por sí causa hipertensión arterial, pero que no ha desencadenado crisis hipertensiva, digamos, ese paciente se va a formar, pero a ver, te pongo, si no ha quedado claro, ¿no? Mi paciente, te voy a poner dos ejemplos. Un paciente, ¿ya?, de sexo masculino, ya sabemos que tiene mayor propensión al desarrollo de hipertensión arterial, ¿no? El paciente tiene diabetes y está con hipertensión arterial desde hace 20 años con 140 miligramos, con 150 milímetros de mercurio de la presión sistólica y con 100 la presión diastólica, ¿ya? Este paciente, este primer paciente, desde hace 20 años que está cargando con hipertensión arterial, ¿ya? Esto va a desencadenar una lesión endotelial, como hemos visto previamente, el ateroma vascular oclusivo. Ahora, el otro paciente que te quiero plantear es, digamos, un paciente también de sexo masculino, que tiene unos 60 años de edad, pero en este paciente, pues, un cuadro oclusivo a nivel vascular ha desencadenado un aumento de la producción de catecolaminas. Su presión arterial no se ha mantenido en 150, si de manera repentina durante una hora ha subido hasta 180. ¿Ya? Ha subido hasta 180. Y al subir hasta 180, pues la lesión vascular va a ser aguda. El vaso sanguíneo no va a tener la cualidad de mantener el contenido vascular durante mucho tiempo. La presión arterial es tan fuerte que rompe la pared vascular sin hacer que el paciente pueda recomponer el volumen, ¿no es cierto?, la pared vascular. Entonces, en este caso va a ser hemorragia. Aparte, el paciente, digamos que está consumiendo, porque tiene varices, está consumiendo anticoagulantes. Entonces, no tiene factores que protejan el desarrollo del proceso hemorrágico. Así es. Una elevación rápida, muy violenta de la presión arterial, hemorragia. ¿Dónde se ve esto habitualmente? La eclampsia. Las mujeres con la eclampsia se síndrome convulsivo, ¿no? Vamos a ver después. Entonces, ahí hay un problemita. La paciente puede tener hipertensión gestacional, ¿ya? En la hipertensión gestacional pueden producirse síntomas oclusivos. Okay. La paciente está con medicación, o está sin medicación, ¿ya? Está sin medicación y viene a consultar un doctor. Estoy embarazada, tengo ya 8 meses de embarazo y tengo un problemita, mis pies se han hinchado, ¿no? Mis pies están hinchados. Esto quiere decir que hay hipoalbuminemia, que está orinando proteínas. Además, estoy viendo unos puntitos. Cuando hace sol, estoy caminando, veo unos puntitos luminosos en la vista. Fosfógenos, o escucho un ruido que no se detiene, entonces estos son signos de vasospasmo, quiere decir que hay hipoperfusión cerebral. Ahora, esto es hipertensión isquémica, ¿no ven? Ahora, ¿cuándo se vuelve hemorrágica esta hipertensión isquémica? En el parto. La paciente que no tiene tratamiento que le baje la presión arterial, ¿ya?, que no se le da ningún fármaco para bajar la presión arterial, llega hasta el parto, no hace control prenatal, no hace control para nada, ¿ya? Ha llegado al parto, la paciente ya estaba con 160 subasal, por el hecho del parto sube 50, 60 milímetros de mercurio más, la presión arterial sistólica llega hasta los 110. Este aumento de la presión tan severo hace que, y el vaso sanguíneo pues ya no tolera, se rompe, ya no es isquémico, ahora es hemorrágico, se rompe, y la paciente, como ya no hay flujo vascular a nivel cerebral, empieza a formar focos epileptóicos, ¿no es cierto?, que van a tratar de producir respuesta a nivel hipotalámica, por tanto la paciente empieza a convulsionar. Así es, o sea, lo más frecuente que suceda es el isquémico, pero lo más grave es el hemorrágico. Doctor, y el tratamiento sería con medicamentos como aspirina, pero aspirineta en pequeñas cantidades. Es con la aspirina. Después, en farmacología tiene clasificaciones, no se puede dar fármacos a una paciente de manera libre, ¿no? Entonces es otro tipo de paciente.
Pero hay que tomar en cuenta los criterios de la FDA, ¿ya? Para ver si es un fármaco seguro en el embarazo. Hay 5 clasificaciones, ¿ya? La aspirina, hay un problemita, no solamente es vasodilatador, es antiagregante planetario. Para producir antiagregación, promueves que la paciente, si sufre algún tipo de aneurisma, no se va a formar coagulación. Entonces no se administra aspirina. Tienes que administrar antihipertensivos de otro grado. ¿Ya? Habitualmente se utilizan los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Ya? Se utilizan, por ejemplo, el nifedipino, el amlodipino, los pinos. Y en cuadros muy severos, el apametildopa, que es un beta bloqueante central también, tiene función central. Estos 2 fármacos son los únicos que se administran básicamente el polihipertensivo, y uno que es el más rápido para regular la presión arterial, pero el problema es que se da en cuadros muy agudos, porque lo que produce es una translocación de los gases, que es el sulfato de magnesio, el esquema SUSPAP. Después lo vamos a ver, ¿ya? El proceso etiopatológico, la patogenia de la eclampsia la vamos a ver en unos temitas más. Pues vamos a ver por qué eso se presenta, cuáles son las medidas farmacológicas, si quiere, y por qué razón. Doctor, eso sería en la eclampsia, ¿verdad? Pero si una paciente está ¿Preeclampsia? en la preeclampsia. La preeclampsia es nifedipino, primero alfa-metildopa. Después no funciona no le baja, nifedipino, bloqueadores de los antagonistas de los canales de calcio. ¿Ya? Paciente se encuentra con hipertensión severa por encima de 160 milímetros de mercurio. Lo que tienes que hacer es llevarle a la paciente a cesárea. Si estás en el campo, tienes que llevarle para que se interrumpa rápidamente el embarazo. Si está a término, pues a cesárea. ¿Sabes? Pero esto sería... Y en el transporte tienes que colocar sus vías, 2 vías que tienes que administrar. Una con el fármaco, con el sulfato de magnesio, y otra posiblemente, si se quiere, es antídoto con gluconato de calcio, porque es bien tóxico. El sulfato de magnesio tiene un proceso umbral terapéutico bien cargadito, y tienes que estar revisando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y también tienes que revisar si existe alteraciones en los reflejos osteotendinosos, ¿ya? Porque el problemita con el gluconato de magnesio, pero con el sulfato de magnesio, es que produce hipotensión rápido. Tienes que estar bien. Para la cesárea, doctor, ¿sería antes o después de las 20 semanas por el desarrollo del embrión? La preeclampsia sucede habitualmente en la clínica más peligrosa al término del embarazo. La preeclampsia es el criterio absoluto de cesárea. ¿Por qué? Vamos a ver después. El problema de la cesárea es la placenta. Quita la placenta, quita ese riesgo de hipertensión arterial. Es una alteración de la presentación, la lesión de la preeclampsia. ¿Okay? Entonces, habitualmente cuando ya saca la placenta, la paciente regresa a los basales. Entonces, el objetivo acá, si no tratas esto, se va a morir la madre y por baja perfusión placentaria el bebé también. Si está término, si se encuentra por encima de las 25 semanas, maduración pulmonar completamente azona, el pacientito puede tolerar unos días, va a terminar de madurar en UCI, tienes que sacarlo porque adentro no va a subir mucho tiempo. Si el paciente muere, evidentemente no va a estar mejor. Puede llegar a desarrollar los riesgos de esclerosis, ¿verdad? ¿Tetralogía de Fallot? No. En el caso de la tetralogía de Fallot produce fenómenos de reentrada, de debilitación vascular. Produce hipoxia, pero no le da suficiente tiempo al organismo para producir hipertensión arterial y vasculopatía. No produce. Sí, incluso que podría llegar a las rupturas. No a la ruptura, sino que todo el tiempo existe como un cortocircuito, ¿no? Hace que la vasculatura venosa se conecte con la arterial, el paciente sufre hipoxia. Entonces, en la tetralogía de Fallot a los pacientitos los vas a ver todo el tiempo cianóticos. No los vas a ver hipertensos, cianóticos. Muy bien, ya, con eso terminamos. 4 minutitos más.
Les voy a dar, hasta acá tendríamos que pasar, hasta las 12. ¿Cuánto tiempo les he dado la anterior clase? Una hora, entonces hasta las 11:30, ¿no? Media horita más, caramba. ¿Qué? Hasta acá va a ser la evaluación. Quería avanzar en el tema de tiroides más, pero si ya están cansados, pues voy a hablar a la pared, ¿no? Ya, son libres muchachos.